Todo comienza con una ambulancia recorriendo la ciudad para salvar la vida de un joven que intentaba tomar un avión. Al llegar al hospital ya era demasiado tarde, había muerto. Los médicos, desconcertados, no entendían cómo alguien tan joven y sano podía fallecer de esa manera. Al examinar el cuerpo, descubrieron que todos sus órganos estaban intactos y que su físico era sorprendentemente fuerte. También notaron que no tenía familia ni parientes cercanos, por lo que decidieron utilizar su cuerpo para salvar a otros pacientes. Extrajeron sus órganos y los distribuyeron entre quienes los necesitaban. En total, se obtuvieron 6, el número máximo que puede donar una persona. Tras finalizar la cirugía, el equipo estaba exhausto y aún se preguntaba por qué aquel cuerpo era tan resistente, al punto de que un bisturí se había roto durante la operación. De pronto, una enfermera salió corriendo del quirófano gritando. Cuando todos volvieron apresuradamente, la sala estaba en caos. El cuerpo del joven se había desvanecido bajo las sábanas y los tatuajes de sus brazos se difuminaron hasta desaparecer. El equipo, aterrorizado, huyó pensando que presenciaban algo imposible. Una semana después, una joven llamada Wang Seo se recuperaba en el hospital tras recibir el corazón de aquel misterioso donante. Su padre la acompañaba en todo momento. Lo sorprendente era que no sentía dolor ni síntomas de rechazo, algo inusual tras un trasplante cardíaco. Por el contrario, afirmaba sentirse mejor que nunca. Sin complicaciones, los médicos le dieron el alta y, feliz, salió con su padre a celebrar en un restaurante. Durante la comida, él se sorprendió por el enorme apetito de su hija y también notó un extraño tatuaje en su brazo. Ella explicó que había aparecido tras la operación, pero no le dio importancia, pensando que era un efecto secundario. Wang Seo confesó que quería retomar el boxeo, porque soñaba con convertirse en campeona olímpica, pero su padre no se lo permitió. Rompió en llanto al recordarle que su madre y su abuela habían muerto de una enfermedad cardíaca y temía que ella sufriera el mismo destino. Para no preocuparlo, Wang Seo aceptó dejar los entrenamientos. Acompañó a su padre al gimnasio, donde él entrenaba a los niños, y se quedó allí, resignada. Antes de marcharse, él le dio dinero para el taxi, mientras se cambiaba de ropa. Durante esos minutos, Wang Seo observó a un niño golpear el saco y, sin poder contenerse, decidió mostrar sus habilidades. Saltó y lanzó una patada que hizo volar el saco por todo el gimnasio hasta explotar. Al escuchar el ruido, su padre corrió de inmediato. Ella, nerviosa, señaló al niño fingiendo que había sido él. El pequeño, impresionado, sonrió sin sospechar nada, mientras ella se marchaba confundida por lo sucedido. Más tarde, Wang Seo salió a correr para despejarse. Sin darse cuenta, comenzó a avanzar más rápido que una motocicleta y recorrió largas distancias en cuestión de segundos. Asombrada, siguió aumentando la velocidad hasta saltar como si tuviera poderes sobrehumanos. Entre risas de incredulidad, terminó chocando contra un camión. Sin embargo, no le pasó nada, y cuando el vehículo estuvo a punto de volcar, ella lo sostuvo con facilidad y lo devolvió a su sitio. El conductor quedó atónito al ver semejante fuerza. En otra parte, un anciano despertó tras pasar un año en estado inconsciente. Su hija, que lo cuidaba, quedó en shock, y él mismo afirmó sentirse rejuvenecido, con la vitalidad de alguien de 20 años. Poco después, en el hospital, se reveló que aquel hombre también había recibido un trasplante proveniente del mismo donante sobrehumano. Los médicos admitieron que nadie sabía que ese joven poseía habilidades fuera de lo común. Al día siguiente, Wang Seo acompaña a su padre al trabajo. Antes de marcharse, él le recuerda una vez más que no se esfuerce demasiado para cuidar su corazón. Cuando queda sola, decide probar de nuevo sus habilidades y sale corriendo por una calle larga, avanzando a una velocidad sorprendente. En medio del trayecto, siente que alguien la observa. Un hombre misterioso la estaba filmando con su teléfono. Al acercarse, él intenta esconderse, pero ella lo encuentra. Pensando que se trataba de un acosador, lo agarra con tanta fuerza que casi le rompe el brazo, hasta que descubre, sorprendida, que él tiene el mismo tatuaje extraño que apareció en su propio cuerpo tras la cirugía. Lo suelta de inmediato y lo observa con desconfianza. El hombre le confiesa que también recibió un trasplante del mismo donante, en su caso los pulmones. Ahora es capaz de manipular el viento y, para demostrarlo, respira hondo y libera una poderosa ráfaga que arrasa con lo que encuentra a su paso. Explica que de aquel cuerpo se extrajeron 6 órganos, lo que significa que existen más personas como ellos. Propone unirse para encontrarlas y formar un grupo. Mientras conversan, aparece otra persona vinculada al mismo origen, alguien que recibió un trasplante de córneas y ahora posee una visión sobrehumana capaz de detectar energía y vulnerar sistemas electrónicos con un simple chasquido de los dedos. Su habilidad le permite acceder a cualquier información, aprovechar apuestas, enriquecerse con facilidad y llevar un estilo de vida ostentoso, rodeado de lujos y placeres inmediatos. El hombre de los pulmones, motivado por sus nuevas capacidades, sueña incluso con competir en los Juegos Olímpicos, convencido de que su poder lo hará invencible. En medio de ese ambiente,
durante una competencia de velocidad, los espectadores celebran al ganador y la atención se dispersa en la multitud. Allí, una mujer amable se acerca ofreciendo jugo gratis. Al escuchar que recibió un trasplante de riñón, nuestros dos personajes sospechan que podría ser otra como ellos. Primero no encuentran ningún tatuaje en sus brazos, pero al observarla con más detalle, notan un símbolo marcado en su espalda. Con esa evidencia, confirman que ella también comparte el mismo vínculo. Se sientan a hablar con la mujer, que desconcertada no tiene idea de lo que significan esas marcas, ni de lo que ha cambiado desde su cirugía. Para convencerla, el hombre de los pulmones vuelve a demostrar su poder, levantando sillas y mesas con el simple soplo de su aliento. Ella queda impresionada, mientras Wang Seo le pregunta si ha notado alguna transformación desde que recibió el trasplante. La mujer pensó un momento y comentó que desde la cirugía su piel se había vuelto perfecta, y ahora todos la admiraban por su belleza. Wang Seo permanecía inquieta, convencida de que debía existir un poder mayor en ella, aunque todavía no lograba identificarlo. Mientras conversaban en la mesa, el hombre que había recibido las córneas comenzó a demostrar sus habilidades. Con un simple movimiento, apagó las luces, hizo sonar música y manipuló los teléfonos de los presentes, mostrando información privada que nadie más debía conocer. Entre las revelaciones incluyó hábitos y secretos de los demás, exponiendo incluso a la mujer del trasplante de riñón como fanática de un canal en línea. Y justo cuando estaba por revelar algo importante del chico de los pulmones, este se hizo el tonto y lo interrumpió. La señora, estando animada, propuso que sea el líder del grupo, pero el hombre de los pulmones rechazó la idea con celos, molesto por no ser él quien asumiera ese papel. La discusión escaló cuando reveló con orgullo que era escritor de historias de superhéroes, aunque todos lo tomaron a burla al no ser reconocido ni famoso. Avergonzado, utilizó sus poderes para lanzar objetos en el lugar, esperando que lo rogaran para quedarse, pero nadie lo hizo. En medio de la confusión, Wang Seo reclamó al menos que pagara la comida antes de marcharse. En paralelo, en otro escenario, aquel anciano que heredó el páncreas apareció sentado en un trono tras emerger de la tierra con un aura imponente. Convencido de haber sido elegido por un poder divino para cambiar el mundo, exhibía un carisma que intimidaba a todos. A su lado, su hija llegó acompañada de un empresario que buscaba asociarse para obtener grandes ganancias con el supuesto don de su padre. Sin embargo, el empresario terminó burlándose de él, llamándolo demente y ridiculizando sus ambiciones. El anciano, enfurecido, lo tomó del cuello y, en cuestión de segundos, absorbió su energía vital. Mientras el hombre se debilitaba y caía exhausto, el anciano rejuvenecía, comprendiendo que su verdadero poder era drenar la fuerza vital de otros. Para confirmarlo, agitó la mano hacia un árbol cercano y lo vio marchitarse y morir en el acto. Su hija, horrorizada, comprendió el alcance de lo que acababa de presenciar. Decidida a entender lo que ocurría, acudió al hospital y exigió respuestas sobre el donante original. El médico le confesó que 6 órganos habían sido trasplantados en 6 personas diferentes, entre ellas su propio padre. Con la certeza de que todos los receptores debían haber desarrollado habilidades sobrenaturales, ordenó a su asistente localizarlos con el objetivo de apoderarse de sus órganos y quedarse con sus poderes. Mientras tanto, en una fábrica, un trabajador resulta gravemente herido. Otro empleado llama a una ambulancia, pero el gerente, que lleva el mismo tatuaje, aparece y coloca la mano sobre el herido, sanándolo al instante. Él recibió el hígado del donante sobrehumano y descubre que su habilidad es curar. Sin embargo, cada vez que lo hace, queda exhausto y necesita beber mucha agua para recuperarse. Cuantas más personas atiende, más agua requiere para volver a la normalidad. Al día siguiente, Wang Seo y el hombre misterioso practican con sus habilidades. De pronto, él estornuda, se disculpa y la lanza por los aires. Ella reaparece ilesa, toma el incidente con humor y resta importancia al susto. Luego, conversan con calma. Ella cuenta que no pudo graduarse por su enfermedad y que se ha sentido sola por mucho tiempo. Por eso desea reunir a amigos como ella. El hombre se conmueve, pero advierte que no todos son buenas personas y que hay quienes se corrompen al obtener poder. Sugiere no confiar a ciegas en el hombre de las córneas. Wang Seo promete que protegerá a todos. Al estrecharle la mano, casi le fractura el brazo por exceso de fuerza. En ese momento aparece la mujer amable, eufórica porque finalmente siente que halló su fortaleza. Levanta una cajita de jugo y celebra, dejando a todos confundidos sobre cuál es su poder. Lleva el tatuaje en la espalda, pero cree ser la única sin una habilidad real. Wang Seo se decepciona, aunque la mujer intenta consolarla al asegurar que, con el tiempo, todo se revelará. Llega un mensaje del hombre de las córneas. Está en peligro y necesita ayuda. Lo capturó el líder de una banda, molesto porque él ganaba grandes sumas cada vez que entraba a las casas de juego. Demasiado asustado para luchar, envía su ubicación usando su habilidad. En ese momento irrumpe el hombre misterioso. El otro se alegra, pero descubre que solo había corrido al baño por un malestar. Finalmente llega Wang Seo. Exige que liberen al cautivo y advierte que está entrenada en artes marciales, pero el líder se burla de ella.
Cuando el hombre misterioso intenta salir del baño, Hwang-seo lo detiene. Toma una pajilla de la mujer amable, se la acerca a la nariz y provoca otro estornudo. La explosión de aire aturde a los pandilleros. Hwang-seo intenta huir con todos, pero la banda los persigue. Ella usa su fuerza para meterlos en un auto y recorrer la ciudad a toda velocidad, como una montaña rusa. El hombre de las córneas interviene en el sistema de tráfico para abrir paso. En un salto sobre un bache, quedan suspendidos un instante, y de repente entra una llamada del padre de Hwang-seo. Ella se sobresalta y deja caer el teléfono. El coche pierde el control y se desvía hacia un camino distinto. El grupo grita con desesperación, mientras Hwang-seo reúne toda su fuerza, salta sobre un edificio y se lanza hacia el túnel a una velocidad vertiginosa. Derrapa como una experta y logra detener el auto justo antes de que impacte contra la pared. Todos quedan a salvo, pero de inmediato son alcanzados por los mafiosos. El hombre de los pulmones agarra una botella de jugo y la lanza como si fuera una granada, provocando que el parabrisas del auto quede salpicado. El equipo aprovecha para escapar por un camino lateral, aunque pronto se topan con una vía bloqueada. Agotados, deciden refugiarse en un restaurante y ordenar varias comidas para recuperar energías. El ambiente se tensa cuando el hombre misterioso acusa al de las córneas de usar sus habilidades para robar dinero. Este se defiende revelando que aquel había plagiado historias de otros escritores y las publicaba como si fueran propias. La burla se convierte en insulto, al punto de desearle la muerte, lo que despierta la indignación de la mujer del trasplante de riñón. La discusión escala y el hombre de los pulmones, furioso, le da una buena cachetada. Están a punto de pelear cuando Hwang-seo se interpone, rogando que se calmen y recordándoles que son un equipo. Pero el hombre misterioso responde con frialdad, asegurando que brindar unos días no los convierte en familia. Empuja a Hwang-seo y trata de atacar de nuevo, pero golpea por error a la mujer del riñón, que cae al suelo llorando. Todos gritan que la situación es patética, y él, avergonzado, decide abandonar el grupo. Con su partida, la unión se rompe y cada uno toma su propio camino. Hwang-seo, destrozada, se queda sola y rompe en llanto. En el fondo de su corazón siempre había deseado tener amigos. Al regresar a casa, encuentra a su padre preocupado y molesto por la hora. Él insiste en que debe cuidarse, usar el brazalete que controla su ritmo cardíaco y no forzar su cuerpo. Hwang-seo llora de impotencia, reclamando que no tiene amigos y que siempre ha estado encerrada como si fuera prisionera. En paralelo, la hija del anciano observa un video en el que se ve a Hwang-seo y a los demás huyendo de la pandilla. Al darse cuenta de que poseen habilidades sobrenaturales, ordena al médico preparar un experimento para forzar la aparición de todos sus poderes. Más tarde, Hwang-seo busca al hombre misterioso para convencerlo de regresar al equipo, pero él se niega y abandona la ciudad. Reconoce que se había equivocado al acusarlo de robo. Explica que en realidad fue traicionado por un amigo y que las historias le fueron arrebatadas. Con esa confesión se despiden y Hwang-seo regresa con el resto del grupo para dar la triste noticia. Él los ha dejado definitivamente. En ese momento, una explosión sacude una fábrica cercana. Los trabajadores logran huir, salvo una persona atrapada entre las llamas. El equipo corre al rescate y Hwang-seo intenta contactar al hombre misterioso, pero no recibe respuesta. Deciden actuar sin él. Una nueva detonación complica la situación, pero todos llegan a tiempo. Hwang-seo concentra su fuerza y rompe la puerta de hierro de un solo golpe, mientras el hombre de las córneas hackea el sistema de seguridad para abrir el acceso. El sanador, que también está presente, queda sorprendido al comprobar que todos los demás tienen superpoderes como él. El ambiente dentro es irrespirable. El humo lo invade todo y la visión de los presentes queda completamente nublada. En ese momento, el hombre misterioso regresa de improviso y el grupo se alegra al verlo. Entra con confianza, dispuesto a ayudar en el rescate de los trabajadores atrapados. Sin embargo, al enfrentarse al humo espeso, se retira diciendo que no puede ver nada. El de las córneas intenta guiarlo con instrucciones, pero en lugar de colaborar, comienzan a discutir, incapaces de ponerse de acuerdo. La tensión se rompe cuando la mujer del trasplante de riñón, por primera vez, se impone con firmeza. Con determinación, logra que todos guarden silencio y obedezcan, insistiendo en que deben trabajar en equipo. Gracias a esa coordinación, ella y el hombre misterioso, guiados por el de las córneas, logran alcanzar al trabajador atrapado y rescatarlo justo antes de que el edificio colapse. El hombre, inconsciente y en peligro de muerte, es atendido por el sanador, quien coloca su mano sobre él y logra estabilizarlo. El grupo comprende entonces que también es uno de ellos. No obstante, al terminar la curación, el sanador se desploma agotado y entra en coma. La
necesidad de agua para recuperarlo es urgente, pero el tiempo se agota. La mujer del riñón, desesperada, toma su mano y pide ayuda al hombre misterioso. De pronto, su cuerpo comienza a brillar y transfiere la energía recibida de él hacia el sanador, devolviéndole la conciencia. Todos quedan impactados al ver que su poder consiste en ser un conector de energía, capaz de actuar como una batería. Ella, feliz, por fin descubre su verdadera habilidad. Con el trabajador rescatado, intentan escapar antes de la siguiente explosión, pero el de las córneas se queda paralizado al ver cables eléctricos. Un recuerdo lo sacude. De niño sufrió una descarga eléctrica, su amigo lo abandonó y el accidente le dejó dañado un ojo, que solo pudo recuperar gracias a una cirugía. Ahora el trauma lo inmoviliza y lo hace llorar de miedo. El equipo intenta alcanzarlo, pero es el hombre misterioso quien arriesga su vida. Se interna en el humo, lo dispersa con su soplo y rescata al joven al borde de la asfixia. Escapan justo a tiempo, segundos antes de una nueva detonación. Más tarde, todos se reúnen en un restaurante. El sanador, agradecido, invita a comer. Wang Seo comparte su experiencia y cuenta que tras la cirugía descubrió sus poderes. El sanador confirma que desde entonces también puede curar heridas y se ofrece a tratar gratuitamente a quien lo necesite. En un ambiente más relajado, Wang Seo propone darles nombres como en una novela de fantasía. El de las córneas sería Bluetooth por su capacidad para manipular sistemas. Ella sería Rocket por su velocidad y la mujer del riñón Battery por su poder de transferencia de energía. Entre bromas, todos aceptan, se ponen a prueba y disfrutan el tiempo juntos. Por primera vez se sienten como una verdadera familia. Wang Seo vuelve a casa con una sonrisa, feliz de haber encontrado finalmente verdaderos amigos. Al llegar a casa, encuentra a su padre reparando las llantas del auto y, sin que él lo notara, utilizó su fuerza para ayudarlo a aflojarlas. El hombre pensó que todavía conservaba su vigor y sonrió satisfecho, mientras su hija lo observaba con ternura, prometiéndose a sí misma que siempre lo protegería y acudiría a él en cualquier momento de peligro. Al día siguiente, el anciano con poderes psíquicos visitó la fábrica y se reunió con los trabajadores rescatados. Agradeció al sanador por su ayuda y le estrechó la mano, pero al notar el tatuaje en su brazo, comprendió de inmediato que también formaba parte de los superhumanos. Se marchó con una sonrisa inquietante, claramente tramando algo oscuro. Más tarde, la hija del anciano secuestró al sanador y lo llevó al hospital para usarlo en experimentos. Sin anestesia ni compasión, lo ató con la intención de despojarlo de sus poderes. El anciano apareció para supervisar y colocó su mano sobre el cuello del curandero, intentando absorber su energía vital. Pero nada sucedió. Sorprendido, comprobó que su habilidad no funcionaba con él. Para asegurarse de que no había perdido su don, drenó la fuerza de un enfermero cercano y confirmó que seguía siendo capaz. Entonces ordenó al médico que le extrajera parte del hígado al sanador para trasplantárselo y robarle completamente el poder. El médico, aterrorizado, aceptó realizar la operación. La hija, furiosa por el fracaso del plan, exigió a su asistente capturar al resto de los superhumanos con la ayuda de una criatura especial y continuar los experimentos sin restricciones. Siguiendo sus órdenes, partieron y emboscaron al hombre misterioso, cubriéndole el rostro con un paño y dejándolo inconsciente. Después dirigieron su ataque contra Wang Seo. Ella intentó prepararse para resistir, pero su padre presenció la escena y corrió hacia ella con determinación. Con el uniforme de karate, se plantó frente a su hija, convencido de que nadie podría dañarla mientras él estuviera presente. La situación se volvió tensa cuando él mismo se lanzó hacia los atacantes, pero sus sandalias salieron despedidas y terminó tropezando, provocando burlas por parte de la pandilla. Mientras él avanza con determinación, Wang Seo se adelanta en secreto, golpeando a los enemigos por la espalda y derribando a uno tras otro. Lanza un puñetazo devastador que hace volar a un oponente y con rapidez vuelve a su lugar para aparentar que nada pasó. Los gánsteres, aterrados, retroceden, lo que deja aún más confundido al padre, incapaz de entender por qué temen a su hija. Orgulloso, él cree que todavía conserva su energía de antaño y sonríe satisfecho. Mientras tanto, en una instalación subterránea, su grupo es capturado y son utilizados como sujetos de prueba. Por otra parte, la hija del viejo aparece exigiendo al médico que comience los experimentos, ya que todos piensan que el señor está acabado. Pero el médico, nervioso, insiste en que vaya a verlo por sí misma. Cuando entra, lo encuentra rejuvenecido, con un cuerpo fuerte y un aspecto imponente. Es así que su hija queda atónita al verlo, incapaz de aceptar lo que está presenciando. El anciano prueba su fuerza frente a un espejo, rompe el cristal y de inmediato la herida se regenera. Su propia hija, desconfiada, envía en secreto guardias para capturarlo y usarlo como un sujeto experimental. Sin embargo, él aprovecha la oportunidad para demostrar su poder. De un solo golpe, lanza a los asistentes por los aires. Atónitos, los demás tratan de huir, pero son atrapados y arrojados al suelo. El anciano regresa victorioso a las instalaciones, donde el hombre de las córneas sigue prisionero. Atado de manos, diseña un plan desesperado. Se quita los zapatos y con los dedos de los pies logra abrir la cerradura de la puerta. Disfruta de un breve instante de triunfo, pero es descubierto por los enfermeros que lo atrapan de nuevo.
Wanseo. Antes de ser llevado, alcanza a liberar a otros prisioneros y envía un mensaje a Wanseo pidiendo ayuda. Ella queda conmocionada al recibir la señal, consciente de que todos corren un grave peligro. Intenta salir de inmediato, pero su padre la descubre. Desde hace tiempo sospechaba de sus habilidades y ahora lo confirma. Aunque Wanseo no entiende cómo reaccionar, él la abraza con fuerza y asegura que siempre la protegerá, convencido de que aprendió karate para defenderse de quienes la intimidaban. Ella no logra desmentirlo. Seguidamente le comenta a su padre lo que está sucediendo, lo cual claramente lo indigna y decide acompañar a su hija sin dudarlo. Juntos suben al auto y se dirigen a ayudar. En la instalación, el médico prepara la cirugía del prisionero. El plan es trasplantar su diafragma al anciano psíquico. Aterrorizado, el joven suplica que le quiten la vida antes que su vista, pero nadie lo escucha. Despierta con un vendaje cubriendo sus ojos. A su lado, un curandero envejecido y debilitado le toma la mano y le explica lo ocurrido. El villano le arrebató su poder, le robó la juventud y lo dejó consumido. Con sus últimas fuerzas, intenta sanar los ojos del muchacho, pero extenuado se desploma sin poder continuar. Después de aquello, el villano se sienta en un trono y convoca una gran reunión para sus seguidores. Muchos lo observan con su nueva juventud y, confundidos, creen que es un impostor. Para demostrar su poder, salta con fuerza, golpea una pared y destruye parte del muro. Lejos de impresionarlos, el ambiente se torna tenso y decide cambiar de táctica. Se acerca a un hombre paralizado y lo trata hasta devolverle la capacidad de caminar. Luego atiende a una madre con su hija enferma, absorbe su dolor y la cura. Finalmente, un hombre con quemaduras lo desafía. El villano absorbe la lesión, la transfiere a su propio cuerpo y, tras beber agua, la herida desaparece. La multitud corea su nombre, convencida de su grandeza. En ese momento llegan Wanseo y su padre. Los villanos detectan su presencia y los reciben fingiendo cordialidad, como si fueran admiradores, cuando en realidad planean extraer la fuerza vital del hombre. Wanseo nota el tatuaje en el brazo del anciano, comprende que es un superhumano hostil y lo ataca con contundencia, rompiéndole el brazo. Él, imperturbable, bebe agua y utiliza el poder del sanador para curarse al instante. Irritado, amenaza con arrebatarle el corazón. Ella replica que no permitirá nada, y su padre, al entender que se trata de un matón, intenta protegerla. Pero ella lo detiene, ya que sabe que el villano tiene un poder con el cual su padre no podrá hacer nada. En ese instante, aparecen la mujer del riñón y el hombre misterioso. Ambos se alegran de verla a salvo y se presentan ante su padre. El villano, ignorado, revela que ha adquirido la capacidad de absorber habilidades ajenas, y que ya posee tanto el poder del sanador como el del hombre de las córneas. El equipo comprende el peligro. Ahora cuenta con 2 de sus dones. De todas maneras, sin medir consecuencias, el padre de Neutra Chica se abalanza para pelear, pero es mandado a volar. Ella logra atraparlo en el aire, aunque su padre termina inconsciente. En ese momento, el villano aparece a su espalda y la hace volar. De esta manera, ambos se enfrentan en un combate feroz. Cada choque hace vibrar el lugar y los demás apenas logran mantenerse en pie. Nuestra chica logra tomar la delantera y lo acorrala, mientras le cuestiona lo que pretende obtener. A pesar del castigo, el villano activa la habilidad del sanador para regenerarse en plena lucha. Le toma la pierna, la arroja por los aires y la azota contra el suelo, acercándose para rematarla. Entonces el hombre misterioso toma la mano de la mujer del riñón y le pide que canalice energía. Juntos desatan ráfagas intensas de viento que empujan al villano, ganando tiempo. La mujer aprovecha para tomar la mano de Wanseo e inyectarle energía, restaurándole las fuerzas. Wanseo se reincorpora, pero el villano, de repente, emplea el poder del hombre de las córneas, apaga las luces y desaparece en la oscuridad. En un instante, el villano aparece a espaldas del grupo y golpea a Wanseo. Luego derriba al hombre misterioso con un solo dedo y lo estrella contra el suelo. No busca matarlos aún, quiere absorber su energía vital. Se acerca a la mujer del riñón, convencido de que Wanseo tiembla de miedo, pero descubre que ella es un eslabón, capaz de transferir poder a otros sin necesidad de cirugía. Desde ese momento, decide usarla en su beneficio, amenazándola con forzarla a eliminar a sus propios compañeros. De repente, irrumpen el de las córneas y el sanador. Wanseo aprovecha la situación y descarga un puñetazo por la espalda que lo lanza contra el trono. Los héroes se coordinan. La mujer del riñón toma sus manos y canaliza energía hacia el sanador. Este cura al hombre misterioso, que se incorpora y enfrenta al enemigo. Unido a Wanseo, libera una ráfaga de viento que empuja al villano. Wanseo encadena un cabezazo y lo estampa contra la pared. Los demás acuden para apoyar. Todos enlazan sus manos con la mujer del riñón y comparten energía. Combinan fuerzas y derriban el techo justo sobre el villano.
villano. Creen haberlo vencido, pero la estructura no lo resiste y empieza a colapsar. Entonces el enemigo emerge de entre los escombros, toma el tanque de agua y lo vacía hasta la última gota. Se regenera por completo y regresa más fuerte. Enfurecido, sujeta al hombre misterioso por el cuello y lo deja inconsciente. Wanseo intenta atacarlo por la espalda, pero él la anticipa, la estrangula y le asesta un puñetazo al vientre que la hace escupir sangre. Ella se estrella con violencia. Su tatuaje comienza a desvanecerse, señal de que la vida se apaga. La mujer del riñón cree que ya no respira y rompe en llanto. Intenta socorrerla, pero el villano interviene y amenaza con matar a todos si no le cede su poder. Desgarrada, aparenta aceptar. Sin embargo, ejecuta un plan. En vez de transferirle energía, se la extrae y la envía a Wanseo, devolviéndola a la conciencia. Wanseo se levanta más fuerte que antes. Se lanza sobre el enemigo con golpes demoledores que hacen vibrar la sala. Lo eleva por los aires y encadena una sucesión de impactos. Lo arroja contra la malla, debilitándolo. Él intenta contraatacar, pero ella esquiva cada movimiento con su velocidad. Toma 2 barras de hierro para golpearla. Ella las atrapa, las parte como ramitas y, con una buena patada, lo deja inconsciente. El grupo celebra convencido de haberlo derrotado, pero en eso el lugar empieza a temblar. La electricidad está inestable y una explosión es inminente. El de las córneas, pese a su miedo a la corriente, reúne valor. Toma las manos de la mujer del riñón y del sanador para absorber su energía de apoyo. Finalmente supera el pánico. Se coloca en el centro de la sobrecarga y canaliza toda la electricidad, cortando la energía de toda la ciudad y evitando el desastre. Tras absorber la energía, consigue redirigirla y controlar la corriente regenerativa que fluía dentro de él. El hombre misterioso lo observa por primera vez con orgullo y le estrecha la mano, reconociendo que lo había logrado. El grupo se reúne, forman un círculo y comienzan a curar las heridas entre todos. De pronto, el villano recobra el sentido, se abalanza sobre ellos y trata de succionar su fuerza vital. Wanseo pide ayuda y, en ese instante, su padre sorprende a todos con un ataque que lanza al enemigo por los aires. Nadie puede creerlo. Parecía haber revelado un poder oculto. Luego abraza a su hija y se disculpa por no haber podido protegerla antes. Wanseo vuelve a enlazar sus manos con las de sus compañeros y todos recuperan fuerzas. El padre intenta abalanzarse de nuevo sobre el villano, pero se detiene al verlo convertido otra vez en un anciano débil e indefenso. Entonces comprenden que había agotado por completo su poder. El sanador, conmovido, se acerca para ayudarlo, pero el villano, incapaz de arrepentirse, intenta una vez más arrebatarle la vida. Antes de lograrlo, el de las córneas interviene y con un impulso de energía lo lanza hacia el trono. Frente a todos sus seguidores, el villano muestra su verdadera forma. La multitud queda en shock al descubrir que habían sido engañados todo el tiempo. El impostor es desenmascarado y la batalla finalmente termina con su derrota. Con la calma recuperada, la mujer del riñón propone dar un nombre al grupo. Entre ideas y risas, terminan eligiendo llamarse High Five, en honor al vínculo de los 5 héroes que permanecieron unidos en la lucha. Así, sellan su primera misión en equipo. Después se dirigen al hospital para atender al rescatista en coma. Al despertar, su esposa, conmovida, llora y lo abraza agradecida. El sanador sonríe y la mujer del riñón le recuerda que todo fue posible gracias a la fuerza compartida. Unidos, los héroes deciden mantener para siempre su amistad, luchar contra el mal y difundir la paz. Y de esta manera termina el resumen. Si les gustó, díganme en los comentarios qué tipo de superpoder les gustaría tener. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y nos vemos en el próximo video.